¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. En esas terribles noches electorales, las horas se convertían en interminables, mientras el ánimo de los venezolanos en casa pasaba del optimismo a la incertidumbre. El efecto psicológico era el de la distracción, ¿no? Y era el de repetir, como cuando tú estás condenado y vives repitiendo un ciclo. Hay unas películas, yo no recuerdo el título ahorita, pero hay una película de un chamo que se despierta en una de estas fraternidades de las universidades de los Estados Unidos, y este chamo se despierta y él vive un día en el que él está con una chama muy bonita y tal, se nota como que acaban de hacer el amor, él se despierta justo después, o sea, el sueño del post, y entonces cuando él se despierta, él vive una cadena de acontecimientos en el que él sale de la fraternidad tal, pasa por los pasillos de la universidad, y allí comienzan a repetirse unos acontecimientos que derivan el que al final del día él se muere. O sea, él se muere y la cosa es terrible. En otras películas es peor, en otras películas es que tú no sabes, la persona se despierta y al final del día se acaba el mundo completo. Y entonces él trata todos los días, porque ya como a la tercera vez él se da cuenta que él está viviendo una repetición, casi como un Inception, de que él va a tratar de cambiar ese destino de ese día. Y entonces él empieza por lo más básico, él dice, no me voy a meter por este jardín de la universidad, sino que voy a coger la ruta contraria, a ver si yendo por la ruta contraria, y siempre se muere. Así me sentía yo como en esas películas, con lo de las elecciones en Venezuela, con lo de las declaraciones del CNE, porque uno decía, oye, hay un espíritu, y es terrible, porque es jugar, repito, con la psicología de un pueblo, y es dominar aquí al pueblo, no en las urnas electorales, no en los carnets de partido, o en nada de eso, era en la psique. Después de la baranda, el protagonista es este interminable camino de la vergüenza. Y para rematar, la terrible, desagradable, pero muy esperada intervención de esta pésima actriz de cabaret comunista. De la incertidumbre a la incredulidad. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338. De la incredulidad a la depresión. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria popular! Y por último, a la resignación. Son inteligentísimos, Henry. Sí, el presidente lleva 14 años, va a llegar a 20 años y bueno, votando. Es inteligentísimo, un fenómeno. Fíjate, porque yo creo que una de las cosas más importantes y más necesarias en política es evaluar correctamente a tu adversario. A este sistema de votación que tenemos hoy día, que bueno, ya todo el mundo ha sido, digamos, los que lo han visto, los que los han conocido, lo han visto las venezolanas y los venezolanos, pero que tienen una gran confianza. Brevemente, rectora, porque me tengo que ir a una pausa comercial, pero para usted, de todo lo que ha hecho, ¿qué etapa es la que más le gusta? A mí me encantan esas elecciones, Gladys. Esa señora permitió que entrara precisamente en el país todas estas máquinas, todas estas cosas retorcidas para torcer el voto de los venezolanos. Porque mira, yo puedo creer que Chávez ganó la primera vez y puedo creer que Chávez ganó la segunda vez, pero de ahí para adelante yo creo que ha habido un manejo vulgar, grosero de la voluntad popular de nuestro país. Mira, la del 98, la del 98, no sé si la
no sé si la del 2000 a lo mejor sí la ganó, pero de ahí para adelante fueron una simple... Eso es lo que llaman elecciones controladas. Lo que se hace en Venezuela son elecciones controladas. Y es una discusión bien importante que se está dando. Incluso hay mucha gente en la católica que sostienen la tesis de que Venezuela es una cosa que llaman un autoritarismo competitivo, o sea que es una especie de democracia deficitaria donde se hacen elecciones donde verdaderamente, aunque haya ventajismo, tienen la capacidad de competir. Esa es la tesis de un profesor de Harvard de apellido Levitsky, ¿no? Que Levitsky dice Venezuela, o en aquella época decía Venezuela es un autoritarismo competitivo, porque se realizan elecciones competitivas y las instituciones siguen teniendo cierto talante democrático. En cambio, el politólogo austríaco que se llama Andreas Schellner dice no, Venezuela no es ningún autoritarismo competitivo. Las elecciones en Venezuela, las instituciones democráticas en Venezuela son una mera fachada para ocultar un régimen totalitario. Y las elecciones no son competitivas, sino son elecciones controladas, o sea, en el que las organiza, que es el régimen, controla todo, quién gana, quién pasa por eso. Los venezolanos hemos aprendido que esté quien esté al frente del Consejo Nacional Electoral, este siempre será el ministro del Poder Popular del fraude institucionalizado. Ese mismo fraude que hoy el narcochavismo y sus aliados han patentado a nivel mundial para consumar la conquista del comunismo en el mundo entero. Nuestro deber como venezolanos es alertar al mundo sobre nuestra desgracia. Ese resultado que leía Divisay Lucena al final del día remitía a lo que alguna vez Daniel Lara y yo comentábamos en tantos programas, que era que a Divisay Lucena en regiones del país la llamaban la matacoplero, porque los copleros desplegaban toda una jornada pues en los llanos venezolanos, donde ellos echaban el cuento de Florentino y el Diablo y tal, y sabes que el coplero dura horas cantando y canta y canta y canta, pero al final del día llega el matatán, ¿no? Al final del día llega el que sabe más que todos los demás, y entonces mata a todos los copleros, porque tira una copla que bueno, que no tiene, y esa era Divisay Lucena. Llegaba la matacoplero y decía, independientemente de, el resultado es este. Y el resultado siempre era, pero es que esto era una fija, siempre era adverso a la oposición. Y en medio de eso uno se distraía el peinado, la verdad. Ahora sí, las cadenas, se ponían las cadenas de Blackberry, toda esa cantidad de estupideces. O sea, era terrible porque al final del día una cosa que puede dar risa hoy, que era la distracción de como dicen, no ver el bosque, sino que uno se quedaba ahí, era la dominación de la psique del venezolano diciéndole, hagas lo que hagas, no vas a poder salir del chavismo, al menos no por la vía electoral. Muy pronto llegará la justicia para ti, Divisay, y ese día será irreversible. Una paradoja que dice muchísimo. Videos también vi, que ustedes seguramente lo vieron, videos fumando, de muertos fumando, mujeres embarazadas salvándose de un cruento bombardeo ruso para ir a modelar para una famosa marca. Todas estas cosas las vimos para la formación de este fake news. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.